Lo va a comentar ahora. Camilo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias nuevamente por la invitación. Hace rato que no nos veíamos Sí, ya. hacía tiempo que no nos estábamos encontrando, pero bueno, y ya comienza un poco ya la rueda a moverse y claro, la preocupación por el tema de los empleos. ¿Qué dice este último informe laboral, Camilo? ¿Cómo estamos? Mira, Miguel Ángel, yo creo que para hacerlo bien sencillo, yo creo que hay dos cosas importantes que dice este último informe, ¿no? Lo primero, parece que ya hemos llegado a una especie de estancamiento del aumento de personas trabajando. eh, Habíamos tenido de manera sostenida crecimientos superiores al 1% de personas que se incorporaban al mercado laboral, vale decir, eso daba cuenta de cierta o de la reactivación que todos hemos ido viendo durante este tiempo, el volver, entre comillas, a la normalidad, que las personas volvían a trabajar, etcétera, etcétera. Lo que nos manifiesta este último, un poquito de preocupación porque ya no estamos creciendo tanto como antes. Un 0,6% es un crecimiento muy, muy pequeño. Y lo segundo, creo yo, y en ese sentido, eh, yo pondría una pequeña alerta, es el aumento también de trabajadores por cuenta propia, ¿ya? Eh, Recuerden que hay varios tipos de trabajadores, digamos. No son los asalariados, vale decir que tienen un patrón, digamos así, o una persona que los contrata, por decirlo de alguna forma, del Estado, ¿ya? Que bueno, yo soy uno de ellos. Están los asalariados del sector privado, ¿ya? Que por supuesto son cualquier empresa, y están los por cuenta propia, ¿ya? Y en general siempre han sido más los asalariados del sector privado, y hoy día los por cuenta propia están aumentando de manera importante, no llegando a ser el mismo nivel que los del sector privado, pero sí son, bueno, son prácticamente el doble de los públicos, y representan un gran parte de la población. ¿Por qué es relevante? Porque si nosotros miramos las cifras, en general son estos por cuenta propia, normalmente son aquellos que tienen ingresos más bajos, ¿ya? Entonces, y condiciones laborales que a veces no son las mejores. Por lo tanto, ahí hay varios fenómenos, ahí lo podemos conversar, hay varios fenómenos Sí. que lo pueden explicar, pero ahí pondríamos una alarma, creo yo. Bueno, claramente durante la pandemia se fueron generando otras actividades, otros servicios. La presencia de hacer este servicio, de llevar las cosas a la casa. Pensábamos que iba a ser solo con la pandemia, pero se fue quedando paulatinamente. Hoy vemos vehículos, vemos motos, bicicletas que hacen este servicio de delivery y que evidentemente era algo que era muy marginal hasta hace un tiempo. Y lo segundo, estas iniciativas de estas pequeñas pymes que se han ido instalando y que por el resultado de un buen negocio en su momento y que, ojo, a los 2 años hay gente que partió con una pyme y posteriormente ya a los 2 años, claro, era un buen modelo de negocio en la condición que estábamos, todos en casa, sin poder salir. Entonces, era buen negocio, pero hay gente ya que me ha contado que hay iniciativas que desgraciadamente, a medida que se ha ido normalizando la situación del país, han ido sus ventas bajando de manera considerable. Ese es uno de los riesgos que se corre. Por supuesto, siempre toda iniciativa propia está sujeta a un riesgo bastante importante. Ese es uno de los riesgos que se corre. Pero adicionalmente hay una cosa que yo lo ponía ahí como ejemplo, es que hay varias personas de estos que están trabajando por cuenta propia, que lo están haciendo por temas de flexibilidad laboral, fíjate. Nosotros hoy día, al parecer, y eso nos indica, yo no quiero hacer un juicio al respecto, pero al parecer las condiciones laborales que tenemos hoy día son un poco rígidas y no permiten quizás enfrentar, entre comillas, esta nueva realidad, porque hay muchas personas que tienen que hacerse cargo de otros, de otras, y no les permite ejercer esa doble rol que muchas veces es necesaria cuando tengo que cuidar o a mis hijos que son pequeños o hijas que son pequeñas o a algún adulto mayor, etcétera. Y hay personas que han preferido
a tener estos trabajos más bien por cuenta propia porque les permiten disminuir la jornada laboral, ¿cierto? Trabajar un poco menos y tener esta flexibilidad que nos permite ese factor tan humano, ¿cierto? Que tenemos, por supuesto, todos, que tiene que ver con preocuparse de aquellos que tenemos cerca. Yo creo que hoy día el trabajo es una parte importante, por supuesto, de nuestras vidas, pero hay que saberla conjugar muy bien también con nuestra vida personal. Creo que Es- esa flexibilidad, lamentablemente, ha ido en desmedro muchas veces de las rentas, porque a veces se gana menos haciendo eso, pero se gana la flexibilidad y el estar con a veces los que uno quiere. ¿Eso es lo que ustedes consideraron en el informe como la gran renuncia? Claro, claro, lo que pasa es que fue un fenómeno global esto, ¿ah? Al inicio se venía planteando ya hace un tiempo la gran renuncia, como que la gente iba a renunciar a sus empleos y se iba a dedicar dado nuevas condiciones laborales, se iba a dedicar a establecer trabajos con mayor flexibilidad, porque lo que está demandando hoy día las personas en general es tener mayor flexibilidad, mejor calidad laboral, ¿cierto? Y a veces hay empleos que no le entregan esas posibilidades, ¿ya? Entonces la gente prefiere más bien renunciar y dedicarse a una cosa que eventualmente le pudiese dar una mayor satisfacción. A veces bueno, nosotros algunos tenemos la suerte de estar en un trabajo que amamos y que anhelamos, que nos gusta mucho, pero no todas las personas les pasa lo mismo Así y es. ahí es muy lógico y muy válido también que tengan una expectativa mejor, teniendo en cuenta, yo lo he dicho en algunas otras, vimos tan cerca pasar al lado de nosotros mucho y a algunos les tocó vivirlo de muy cerca, el tema de la muerte por personas con COVID, que uno se replantea algunas cosas que tiene como con respecto a cómo está viviendo. Y a Tal veces la cual. gente va más hoy día por sus anhelos más que por estar, no sé, por 8 o 9 horas trabajando en un trabajo que no les gusta, en una oficina o donde sea. Así es, efectivamente, porque claro, la gente dice, después de tener esa experiencia de muertes familiares, de amigos, producto de esta pandemia, ¿por qué me tengo que estar machacando todos los días en un horario y con obligaciones y tengo desamparada a mi familia o no conozco a mi hijo o a mi hija? Entonces se comenzaron a surgir estos análisis internos personales y se fueron dando estos temas que lleva a la gran renuncia. Camilo, claro, tal vez esto hacerlo en una ciudad como Santiago, por ejemplo, donde hay mucho más oportunidades, es distinto y a lo mejor le va a dar el resultado que él espera. Pero en la región de la Araucanía, aparte de Temuco, la situación es mucho más compleja en esa materia. Sí, yo creo que es bastante desafiante, diría yo, hacerlo y hay que tener mucho atrevimiento también para poder hacerlo. Si me pregunta a mí, yo particularmente no lo haría, pero es una opinión nomás. Pero efectivamente hay menos quizás posibilidades hoy día aquí en la región, pero ¿sabes qué? Bueno, igual hay gente que lo consigue. Mira, ¿sabes qué? Cuando miramos las cifras, una de las cosas interesantes que yo podría recalcar a propósito de eso, eh, con respecto a la cantidad de trabajadores que ha aumentado también por cuenta propia, ¿cierto? Eh, y además, otra cosa que nosotros estamos mirando es que, mira, si pensamos, Miguel Ángel, antes de la pandemia, nosotros teníamos en la Araucanía alrededor de 440.000 personas que estaban así como en el mercado laboral. Y hoy día llegamos a 410 y parece que tenemos ese techo ahí, ¿ya? O sea, parece que hay 30 que no van a volver, ¿sí? Sí, claro. Entonces, también quiere decir que aunque estén habiendo algunos empleos, hay gente que no va a volver y ni siquiera se va a atrever a eso que estábamos comentando anteriormente. Por lo tanto, hay gente que está mirando quizás desde otras perspectivas y está viendo algunas oportunidades donde algunos hoy día no vemos. De Claro. eso se trata también la innovación muchas veces. Tal cual, porque Camilo, lo que nosotros decimos, es más inestable una pyme, sí, a lo mejor lo que voy a ganar en el comienzo va a ser marginal respecto de las posibilidades que yo tengo. Y pese a eso sigo machacando, sigo haciendo, porque si es que me fue mal en este rubro, a lo mejor voy a migrar en otro y funciona y esto avanza.
lo veíamos ayer en una frutería donde venden pellet y venden leña. Evidentemente hoy día la gente está centrada en ese producto y es lo que mantiene esa frutería, que uno entendería no tiene nada que ver con el rubro que tiene originalmente. Sí, sí, claro, claro. Avísame ahí dónde venden pellets, porque no hay hoy día. Eh, bueno, pero en general, fuera de broma, en general, claro, efectivamente hay que reinventarse, o la gente ha pensado en reinventarse, en cómo salir de estos empleos clásicos que hoy día teníamos. Nosotros también podemos mirar, haciendo un desglose de cifras, dónde están en general las personas que están, porque el problema que tiene el empleo por cuenta propia es que muchas veces es informal, ¿ya? Ese es un gran problema. Entonces, si nos ponemos a mirar dónde ha crecido de manera importante, por ejemplo, los sectores silvoagropecuarios. Bueno, en el campo, todos sabemos que hay empleos que son informales, ¿ya? No estoy diciendo que los empresarios estén dando empleo informal, ojo, eso no es otra cosa, sino que a veces la gente por cuenta propia, un empleo informal que no te pagas cotizaciones a ti mismo, no tienes un contrato, esos son informales, O algún ¿ya? familiar, algún hijo, algún pariente. Claro, claro que sí, pues, claro que sí. La construcción ha subido, mira, la construcción, ¿ya? Lo habíamos hablado en otro, ya empieza a aparecer fuertemente en las cifras, o sea, eh, prácticamente el 15% ha subido el empleo informal. Eso quiere decir esto, en la construcción le dicen pololitos, ¿ah? Todavía estábamos hablando con la gente de la Cámara, que están haciendo personas que trabajan, digamos, por fuera, entre comillas, o sin contrato ni nada. En el comercio, y bueno, los otros son los típicos que son ocupación elemental y oficios, pero esos tres rubros, silvoagropecuario, construcción y comercio, son rubros importantes en esta región. Sí, sí. Y que empiece a aumentar la informalidad en esos rubros y que la gente por cuenta propia empiece a trabajar de manera informal en esos rubros, creo que es una cosa que tenemos que observar y ver cómo se va viendo a lo largo del tiempo. Nosotros vamos viendo también la evolución de las cifras, como te decía, hay 30.000 personas hoy día que ya no están trabajando. O sea, y contar que, claro, muchas más personas también en estos 3 años han pasado a edad de trabajar, o sea, cumplieron más de 15 años, 16, 17, 18, 19, etcétera. Entonces, ahí también tenemos un elemento que en algún minuto nosotros dijimos, oiga, hay que tener cuidado porque esta gente en algún minuto va a salir a trabajar y van a salir todos de vuelta y vamos a tener unas tasas súper altas de desempleo. No ha pasado tanto, ¿no? No ha pasado tanto. Tenemos Camilo, 7,8 y estamos bastante estables. Camilo, y finalmente, será también que estuvimos 2 años con una situación extraña, no la habíamos enfrentado, no la habíamos puesto en práctica, que era este trabajo o teletrabajo o estar en la labor desde la casa. Que las empresas hayan visto una oportunidad, una forma de reinventar su sistema laboral y decir, a ver, es que teníamos 3 personas acá y mira, el espacio se redujo, no estamos gastando tanta energía eléctrica, etcétera, los costos básicos han bajado, los costos fijos han bajado y entonces ya no necesitamos 3, necesitamos 1. ¿No podrá ir también por ese lado la mano? Yo creo que hay algún tipo de empresa que sí, que probablemente esté en esa situación, ¿ya? Eh, lo que ha hecho la tecnología era que no, yo creo que nos ha hecho un poquito más eficientes. Imagínate esta entrevista, ¿cómo lo hubiésemos tenido antes, Miguel Ángel, ¿no? Yo había Sí. tenido que ir para un promedio, los costos de desplazamiento, y esa hora que me demoraba hoy día la puedo trabajar, ¿ya? Si soy bueno para trabajar. Entonces, claramente nos ha hecho la tecnología un poquito más eficiente y permite reducir algunos costos, tal como tú lo mencionas. Yo creo que sí, ha pasado por un lado en eso, pero hay labores que nunca van a quedar en esa mirada. Por ejemplo, la construcción. Si se va a la construcción, es difícil hacerlo por teletrabajo, ¿no? Sí. No se puede, definitivamente. Entonces, yo creo que efectivamente hay que ver bien si es que solamente obedece a este tema de la tecnología y del teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo nos puede facilitar tener un poco más de flexibilidad en algunos ámbitos. Hoy día, por ejemplo, una persona que eventualmente tiene algún problema, que no llegó alguien que le cuidara a su hijo o su hija, bueno, al menos nosotros aquí somos flexibles en eso y espero que
muchas entidades lo hagan. Se puede quedar trabajando desde la casa, antes no podía, tenía que faltar al trabajo. Eso creo que nos ha permitido también tener esa mirada, pero hay que darle una vuelta, creo yo, hay que darle una vuelta al tema. Bueno, perfecto. Camilo, gracias por acompañarnos y estamos atentos porque evidentemente las cifras laborales son decidoras y van mostrando si estamos volviendo con la rueda como la teníamos o nos están faltando algunos engranajes ahí. Muchas gracias. Un abrazo, Miguel Ángel, que esté bien. Gracias por la invitación. Igualmente.